No tengo compasión por los criminales, pero sí por la familia. Garp, el héroe, el hombre más fuerte de One Piece, sin una fruta del diablo y solo haki, fue rival de gente como el rey pirata Goldie Roller. Se ganó el respeto tanto de sus adversarios como de sus aliados, lo que le dio una reputación que trascendió en el tiempo incluso a las más altas autoridades. O sea, este tipo puede dispararles a los dragones celestiales en sus propios hogares. En serio, es el Marine más espeluznante del gobierno mundial. Y ahora Garp va a desafiar una de las mayores amenazas de la nueva era. ¡Barba Negra! ¿Por qué? Bueno, por supuesto, todo por su verdadero hijo. ¡Detén la gorra! En serio, ¿cómo le permiten a este tipo hacer las cosas que hace? ¿Y qué hace a Garp tan peligroso? Durante la muerte de Ace en Marineford, vemos a Garp atacar a Akainu lleno de emociones hasta el tope. Solo para ser detenido por el entonces almirante de flota, Sengoku, Garp tuvo que decirle a su amigo que lo retuviera o si no mataría a Akainu. Esto causó una gigantesca conmoción en la comunidad de One Piece. Garp de verdad se estaría un golpe letal al propio hombre magma y realmente les daría la espalda a los marines. Bueno, para entender la verdadera fuerza del Monkey D. Garp y donde se encuentra su lealtad, tenemos que empezar desde cero. Hace 78 años Garp nació en el reino de Goa en el East Blue. No se sabe mucho sobre su infancia, pero podemos suponer que Garp quería cambiar el gobierno mundial desde adentro. Dado que su política interior y corrupción estaban presentes incluso antes de su época, de hecho se indica bastante que el reino de Goa es el origen de una de las 20 naciones aliadas, igual que Dressrosa y Arabasta. Esta noción se basa en las similitudes que señalan Luffy y Sabo junto con el hecho de que San Yalmak, un dragón celestial, se dio el tiempo para rendir homenaje al visitar la isla. En consecuencia, que el reino de Goa recibiera este trato dio lugar a una de las mayores teorías de la comunidad. Garp se enamoró de un dragón celestial, quizá incluso una pariente de Yalmak, y más tarde la mujer dio a luz a Monkey D. Dragón. Sí, eso significaría que Dragón es de hecho un dragón celestial. Pero alejándonos de esa posibilidad, lo cierto es que Garp se unió a los marines a la madura edad de 22 años. Sengoku y Zuru también se alistaron durante el mismo periodo. Los tres desarrollarían un vínculo que duraría incluso hasta estos días. Ese mismo año Garp quizás se casó o al menos tuvo una amante, porque solo un año después de alistarse los marines nacería Monkey D. Dragón. En los siguientes 10 a 20 años de su etapa como joven marine, Garp se enfrentaría a novatos que más tarde serían leyendas por derecho propio. Esto fue cuando los piratas Rumbar se habían hecho conocidos hasta que cayeron en el Florian Triangle. Al mismo tiempo, esta sería la edad en que Roller comenzaría su viaje en el mar. Así como con Smoker y Luffy, parecía haber una gran similitud entre Garp y Roller, dado que ambos navegaban por el mundo peleándose siempre que podían. A los 40 años, Garp lucharía contra una amenaza sin igual. El pirata más fuerte de la época, Rox Disebek, había causado el caos en todo el mundo. De hecho, este periodo se consideró como la era de Rox. Incluso grandes nombres como Barba Blanca, Shiki el León Dorado, Kaido, Big Mom, Capitán John y muchos otros formaron parte de su tripulación. Además, los marines le temían tanto a Rox que se aliaron con el prometedor pirata Goldie Roller para acabar con él. Fue entonces cuando tuvo lugar el infame incidente de God Valley 38 años antes de la línea temporal actual. Se ve que había atacado el God Valley, una isla habitada por dragones celestiales y sus esclavos. Como era un marín, Garp se vio obligado a defender la isla y se encontró con su némesis de siempre, Roller, intentando impedir que Sebek lograra sus metas. Esto se compara un poco con Luffy derrotando a Crocodile con la ayuda de Tashigi y Smoker. Asimismo, Garp y Roller establecieron una asociación temporal y después San Imu borraría todas las pruebas del suceso y de la misteriosa isla. El gobierno mundial nunca pudo hacer público este incidente ya que se aliaron con un pirata.
Como resultado, Garp se llevó toda la gloria y lo aclamaron como el héroe de la marina. Sin embargo, rara vez hablaba del incidente de God Valley porque sentía vergüenza de ese suceso. Del mismo modo, cuando Luffy derrotó a Crocodile y salvó a Arabasta, los marines se atribuyeron todo el mérito del incidente, convirtiendo a Smoker en protagonista y héroe. Aunque Smoker no estaba muy contento con eso, su respeto por Luffy creció muchísimo más. También similar a la relación de Garp con Roller. En cualquier caso, todo esto demuestra claramente la fuerza que Garp poseía, ya que pudo enfrentarse a algunos de los nombres más importantes del mundo. Incluso había acorralado a Roller varias veces. Hay que recordar que Roller estaba en su mejor momento. Esto supone un gran reconocimiento para Garp. Roller pudo enfrentarse a Barba Blanca y no olvidemos que Roller tenía una enfermedad terminal en ese momento. Así que imagínate un Roller poderoso y su adversario Garp. Estos dos monstruos no tenían frutas del diablo y dependían solo de su haki. Esta es una hazaña sumamente impresionante, incluso en la lucha de Kaido contra Luffy. Habló de que admiraba a Roller y dijo cómo este podría conquistar el mundo con su poder. Porque incluso una fuerte fruta del diablo no importaría, porque el haki lo trasciende todo. Incluso con eso, Rox fue el enemigo más fuerte al que tuvo que enfrentarse Roller durante sus días de pirata. Incluso el rey de los piratas tuvo que pedirle ayuda a Garp para que la lucha fuera equiparada. Esto demuestra que Roller veía a Garp en un nivel y una frecuencia similares a sí mismo. Esto también significaría que Garp poseía un haki de conquistador nivel 3 para competir con gente como ellos. Imbuir balas de cañón con el haki del conquistador y lanzarlas causaría graves daños. A un personaje como Barba Negra, que es el objetivo actual de Garp, le resultaría sumamente difícil luchar contra un monstruo así. Sin duda, Barba Negra tiene ventaja contra los usuarios de frutas del diablo, pero el haki es algo que ni siquiera él puede superar. Es por eso que Barba Negra retrocedió contra un viejo y desgastado Rayleigh. A pesar de esto, la época de esplendor de Garp permitió que las potencias mundiales estuvieran equilibradas por un tiempo en el que piratas extraordinarios saltaron a la fama. O sea, incluso persiguió a la anterior emperatriz de Amazon Lily y ex capitana de las piratas Kuya Shaki. Sheki, o como sea que se diga su nombre, pero solo con el poder de su puño. Volviendo al tema de su puño, a la edad de 48 años, Garp luchó contra Don Chingyao, un poderoso pirata con haki del conquistador y líder de la poderosa familia Chingyao. La enorme fama y poder de Chingyao se volvieron reforzados por su cabeza puntiaguda. Por sí solo tuvo la fuerza para cortar el impenetrable continente de hielo, recubriendo su cabeza con haki armamentístico y perforando un agujero hasta el tesoro oculto. Bueno, eso creía. Durante una de esas batallas contra los marines, Chingyao se encontró cara a cara con Garp, quien de un solo puñetazo le aplastó la cabeza puntiaguda. Garp no solo lo derrotó, sino que también perdió el acceso a su tesoro. Este hombre maldeciría después a Garp y a todo su linaje por el resto de su vida. Ahora, aparte de deformar la gran cabeza puntiaguda de un usuario de haki del conquistador, esta batalla le daría a Garp un nuevo título, Garp el Puño. Ahora, la fuerza de Garp era muy reconocida por el gobierno, de quien recibiría la petición de convertirse en almirante solo para rechazarla repetidamente. Según Sengoku, esto era por su odio hacia los 5 ancianos y los dragones celestiales. Y como ellos comandaban directamente a los almirantes, era una respuesta bastante obvia. No, la lógica del odio de Garp por los dragones celestiales no se explora, a decir verdad. Lejos de la obvia naturaleza despreciable, se teoriza bastante que la decisión de Garp tiene algo que ver con God Valley o la muerte de su esposa. Sin embargo, si Garp hubiera aceptado el ascenso, con el tiempo se habría convertido en un almirante de flota con facilidad, pero en su lugar su amigo Sengoku tomaría ese puesto. Para poner las cosas en perspectiva, el propio Sengoku había comido una fruta Zoan mítica, la Ito Ito modelo Daibutsu. Y se dice que él y Garp estaban a la par, a pesar de que Sengoku se comió una fruta del diablo rota que lo convirtió literalmente en un ser mítico, mientras que Garp simplemente no lo hizo. Esto demuestra lo fuerte que es Garp con su haki y su puño.
Ese mismo año, el futuro almirante Kusan también se unía a los marines. Aunque Akainu y Borsalino ya se habían unido 2 años antes, a diferencia de ellos, Kusan sentía una profunda admiración por Garp y lo idolatraba por haber rechazado el puesto de almirante una y otra vez. Kusan incluso tenía una deuda desconocida con Garp, que jugó un papel muy importante más tarde al perdonarle la vida en su interacción con Luffy. 5 años más tarde, Garp, a la avanzada edad de 53 años, recibiría la noticia de que su antiguo adversario había completado su viaje hacia Laugh Tale y se había convertido en el Rey Pirata. Un año después, Goldie Roller se entregó a los marines, que a su vez anunciaron la ejecución del Rey Pirata. Al enterarse de esta noticia, Shiki, el León Dorado, un ex compañero de tripulación de Rox D'Isebek, desafiaría al gobierno para liberar a Roller de sus grilletes solo para que después lo encarcelaran a él. No, en serio, Shiki y Roller tienen mucha historia y su rivalidad surgió de sus diferentes ideologías y por su respeto al poder de Roller. Quizá esto fue más notable cuando Shiki seguía insistiendo en que él y Roller formaran una alianza para conquistar el mundo. Lamentablemente, Roller no estaba interesado y simplemente lo rechazó. Esto provocó la Ed War. Pero cuando se anunció la ejecución de Roller, Shiki entró en cólera. Entró en Marineford y se enfrentó a Garp el Puño y a Sengoku. El resultado fue la destrucción de Marineford y la captura de Shiki, el León Dorado, que fue encarcelado en el nivel 6 de Impel Down inmediatamente después. Esto demostró la inmensa fuerza que poseía Garp, ya que alguien como Shiki, que se enfrentó a un grupo de marines y los derrotó a todos, fue abatido por él no mucho tiempo después. Mientras los marines lo tenían cautivo, Roller se enfrentó a Garp, quien a pesar de su enemistad, lo consideraba su amigo. Los innumerables enfrentamientos entre ambos dieron como resultado que Roller tuviera la máxima confianza y respeto por Garp e incluso le diera la responsabilidad de cuidar de su hijo novato. Maldita sea, es una gran carga para dársela a alguien. Roller explica que un hijo no debe cargar con los pecados de su padre, lo que contrasta bastante con la historia de Garp. Su propio hijo, Monkey D. Dragon, es considerado el peor criminal del mundo, oponiéndose directamente a la ideología del mismísimo gobierno mundial y el dragón celestial. A diferencia de la piratería, donde todos se valen por sí mismos, lo que hace a los piratas más egoístas por naturaleza, Dragon buscó la raíz de los revolucionarios, pero como Roller había predicho, la noticia del nacimiento de su hijo se propagó como el fuego. El gobierno se volvió loco y les ordenó a los marines que exterminaran a todas las posibles embarazadas en Baterila, donde se decía que Roller tenía una amante secreta. Lo mismo podría haber pasado con Luffy al ser el hijo del peor criminal del mundo. También lo podría haber perseguido el gobierno mundial solo para acabar con el linaje de dragón. Aunque Luffy en ese momento no había nacido, Garp entendió y por eso fue a la isla a visitar a Portas de Rouge. Y aunque Garp era un marín estricto y también un hombre de justicia, sabía que la muerte de un niño no era justicia alguna. Y así, tras 2 años de llevar a Ace en su vientre y esperar a los marines, Portas de Rouge dio a luz a Goldie Ace y un Garp de 56 años esperaba junto a su cama. En secreto, Garp se lleva a Ace a su propio país, en el East Blue. En un pequeño pueblo de reino del puerto de Goa, había amenazado al jefe de una familia criminal de bandidos, Curly Dadan, para que cuidara de Ace mientras él viajaba hacia y desde la marina. Sin embargo, en ese mismo año, el gobierno mundial lanza un ataque contra la isla de O'Hara por la curiosidad del siglo vacío. En este incidente, innumerables arqueólogos inocentes encontrarán su fin a través de la infame Buster Call. Al perder a su gran amigo el profesor Clover en este suceso, el hijo de Garp, Monkey D. Dragon, decide iniciar un enfoque más agresivo hacia su causa de liberación. Así formó el ejército revolucionario junto con Emporio Ivankov y Bartholomew Kuma. Y luego, 3 años después, nace el nieto de Garp, Monkey D. Luffy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos!
Ahora, no sabemos mucho del nacimiento de Luffy y de cómo Garp consiguió la custodia de su nieto mientras su propio hijo arrasaba el mundo. Pero lo que sí sabemos es que Garp dejó a Luffy en manos del alcalde Wubbeslap en la villa Fuchsia. De hecho, Garp tenía una larga relación con este pueblo. Por desgracia, debido a su naturaleza indiferente, Luffy empieza a sentir admiración por convertirse en pirata, con Shanks el pelirrojo como gran inspiración. Esto era algo completamente opuesto a los planes de Garp. Podemos deducir que inició una misión para crear una unidad secreta dentro de los marines, siendo las espadas probablemente su creación. Aunque su propio hijo Dragon comenzó a buscar sus propios métodos de cambio, Garp se mantuvo al lado de la ley, queriendo cambiar las cosas desde dentro. Esta ideología lo empujaría a enfrentar a Ace e incluso a Luffy para que se convirtieran en futuros marines. Por desgracia, ambos fracasaron y ahora Koby es su único legado. A pesar de esto, después de que Luffy se comiera la fruta Gomu Gomu, Garp se lo entregó a Curly Dadam para que lo cuidara igual que Ace. Garp visitaba y entrenaba a los chicos durante sus vacaciones, a menudo dándoles palizas para mostrarles las penurias de la vida, arrojándolos al peligro. Luffy, al estar hecho de goma, nunca sufría daños por ataques físicos, pero el puño amoroso de Garp siempre le causaba dolor. Esto hizo que Luffy le tuviera muchísimo miedo a su abuelo mientras crecía. La noción de Garp de amor surgió de lo más profundo de su corazón, ya que probablemente pensó que si hubiera hecho lo mismo por su propio hijo, las cosas hubieran resultado diferentes. Garp probablemente aprendió de su error con Dragon y quería que las cosas fueran diferentes para Luffy y Ace. Esto se demostró incluso cuando Sabo se unió a los hermanos y le dijo a Garp que también se convertiría en pirata y zarparía algún día. Garp es un hombre grande y escalofriante, incomprendido por sus propios hijos, pero por dentro siempre ha sido un padre cariñoso. Aquí es cuando llegamos al inicio de la serie, donde a Garp lo presentan como un marín cualquiera encargado de escoltar al capitán Morgan, a quien su nieto acababa de derrotar con la ayuda de Zoro. Pero Morgan se las arregló para vencer a Garp y herirlo. ¿Qué? Sí, tampoco tengo idea de cómo este tipo de nivel cualquiera cacheteó a una de las personas más fuertes de todo el mundo de One Piece. Técnicamente, si nos guiamos por los términos de la escala de poder como Garp resultó herido, tenemos que poner a Morgan en el mismo nivel que él, ¿o no? A pesar de eso, Morgan escapa de los marines, lo que provoca que Koby y Helmeppo se ofrezcan para recibir un castigo, pero Garp se hace responsable de los dos, llevándolos de vuelta al cuartel general de los marines y supervisando su entrenamiento. Garp aparece luego en Water 7, justo cuando Luffy y la pandilla se recuperan de su pelea en Enies Lobby. En este reencuentro, ambos tienen una discusión sumamente acalorada y cuando llegan al máximo, Garp sabe que como marín no puede dejar escapar a Luffy y a los sombreros de paja, pero su consejero le dice que los deje ir y que mienta sobre su huida. Sigue las palabras de su consejero y deja ir a los sombreros de paja mientras se les lanza balas de cañón para que parezca que intenta capturarlos. Incluso dice que no es ni la mitad de rápido que iría en su mejor momento. Además, toda esta interacción es una representación perfecta de los valores de Garp como personaje. Solo quiere que lo quieran y amar a su nieto. Con esto volvemos al tema de lo que significa la familia para él. Juzga a su nieto según su carácter, que conoce mejor que nadie porque, ¿sabes?, él lo crió. Esto supone una completa desobediencia a los valores que predica el gobierno mundial o el próximo almirante de flota, Akainu. Aunque Luffy es un pirata, Garp tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que hay piratas buenos y piratas malos. Igual que hay marines buenos y marines malos, como vio con el capitán Morgan no hace mucho. Garp también lanza las balas de cañón a Luffy para asegurarse de que su nieto es lo bastante fuerte para sobrevivir en alta mar. Si Luffy ni siquiera puede superar sus balas de cañón gigante, nunca podrá luchar contra los peligros del futuro. En este punto se refuerza aún más tras el asalto de Luffy a Thriller Bark. Cuando Garp se entera de que Luffy evitó ser capturado, se parte de risa dentro del Mary Joa. Este hombre tiene las pelotas más grandes que cualquier otro personaje de One Piece. Se encuentra en la tierra sagrada de Mary Joa y se burla descaradamente de que los marines no hayan podido capturar a un conocido pirata que quemó la bandera del gobierno. En cambio, muestra su respeto a través de la risa.
Sin embargo, cuando Ace, el primer nieto de Garp, lo capturan y envían a Impel Down, debe soportar la mayor de las pruebas para sus ideales. Garp ahora tiene que elegir entre su familia o su deber. Al visitar a Ace, Garp carga un gran peso al escuchar el deseo de Ace de morir para evitar la guerra. Pero Garp le dice que Barba Blanca no se detendrá aunque Ace muera. Lo dice claramente porque, en el fondo, no quiere perder a su nieto. Además, tras la legendaria fuga de Luffy de Impel Down, Garp casi parece orgulloso de él y enfurece a Sengoku. Sengoku le informa a Garp su plan de revelarle al mundo la herencia de Ace, a lo que este no se opone. Sin embargo, cuando lo revelan, Zuru consuela a Garp y le dice que el desenlace no es su culpa. Lo que sugiere que Garp sintió el remordimiento por no proteger el deseo de su nieto de que no lo definieran solo por su herencia. Se lamenta de que si Ace se hubiera convertido en un marín siguiendo sus deseos, podría haberlo protegido de verdad de su destino. Cuando aparece Luffy, Garp se queda completamente anonadado y desconcertado, pero impresionado por la tripulación que consigue de algún modo formarse en Impel Down como parte del rescate de Ace. Cuando Marco empieza a volar para salvar a Ace, Garp finalmente entra en acción. Su puño golpea a Marco contra el suelo y lo saca de la batalla por un rato, eligiendo su deber antes que a su nieto, al menos por el momento. Que él le haga esto a Marco es una locura. Marco es un usuario Zoan mítico con capacidades curativas y pudo luchar contra el rey y la reina simultáneamente más tarde en Wano, pero solo necesitó un puñetazo de Garp para acabar con él. Tras esto, Barba Blanca mira a Garp con un aura de respeto y lo llama por su nombre. Puede que pienses que esto no significa nada, pero Barba Blanca ni siquiera llamó a Aokiji por su nombre. Lo veía como un mocoso y un novato, pero sabe lo fuerte que es Garp. Se planta ante todos los piratas de Barba Blanca y grita: "Si quieres salvar a Ace, tendrás que matarme". Cuando Luffy está a punto de alcanzar a Ace, el propio Garp se enfrenta a él. En el proceso destrozó parte del puente, diciendo que no podía dejar pasar a Luffy. Como hemos visto hasta ahora, las decisiones de Garp han apoyado a los marines y no a su familia. Sin embargo, en el momento más crítico vemos su verdadera naturaleza. Cuando va a golpear a Luffy, recuerda el pasado con Luffy y Ace e incluso recuerda las nuevas ganas de vivir de Ace. Como no quiere que su familia muera, no se atreve a herir a Luffy y se deja derribar de la plataforma para salvar a Ace. Sin embargo, su decisión de ayudar a sus nietos llegó un poco tarde. Antes de que Garp pudiera levantarse y unirse de nuevo a la batalla, Akainu atraviesa a Ace por detrás con un puño de magma, transformando a Garp en un monstruo inducido por la ira. Se desquicia tanto que el mismo Sengoku tiene que contener al héroe Garp, porque si Sengoku no hubiera intervenido, Garp habría matado allí mismo al futuro almirante de flota de la fruta logia ofensiva más potente de la serie. Esto no hace sino consolidar aún más a Garp como la bestia que realmente es. Aunque no está en su mejor momento, aún es capaz de luchar con los mejores de One Piece. Garp estaba tan destrozado que, cuando Barba Blanca empezó a destruir Marineford tras la muerte de Ace, comentó que Newgate estaba poniendo fin a la era, cosa que él aceptaba. Estaba claro que sentía respeto por Barba Blanca y por eso le afectó profundamente que los piratas de Barba Negra lo mataran de una forma tan poco ceremoniosa. Tras la guerra, Garp viajó a la villa Fuchsia por considerarlo necesario para proteger la isla del aumento de las actividades de piratas. Pero la verdadera razón por la que regresó fue para ver a Dadan, la figura materna de Luffy y Ace. Ella reprende duramente a Garp mientras lo golpea, culpándolo de no haber salvado a Ace. Debido a su enorme culpa, Garp ni siquiera se defiende y muestra su comprensión y aceptación de lo que no pudo hacer: proteger a su familia. Esto hace que Garp finalmente renuncie a su puesto en la marina. Y es que precisamente fue lo que causó este conflicto. Sin embargo, después de que Kong, el comandante en jefe, lo convenciera, Garp conservó su título y puesto para entrenar a los nuevos y futuros marines. Esto se hizo para garantizar la conservación del poder y la reputación de los marines. A diferencia de los piratas, los marines no tienen una buena lista de soldados prometedores. La siguiente vez que vemos a Garp es después del salto temporal, cuando se le asigna una misión de escoltar a la familia Neptune, incluida Hirahoshi en Levely. En realidad, esta delegación es extremadamente importante y también podría verse como algo planeado por la organización secreta SWORD, un grupo dentro del gobierno que se opone a su metodología general. Recuerda que la gente pez no se considera realeza ni tienen altos rangos. Casualmente descubrimos que el propio protegido de Garp, Koby y Helmepo forman parte de la fuerza especial secreta dentro de los marines con un objetivo oculto.
Miembros como X-Drake incluso fueron contra el Cypher Paul y no tuvieron problemas en formar equipo con los sombreros de paja para mostrar el tema de la justicia que emplean. Que Garp sea el líder y cerebro de este grupo tiene mucho sentido. Cuando conoce a Terry, el rey del reino de Goa, su tierra natal, no muestra ninguna lealtad a la realeza, incluso le falta el respeto abiertamente a los dragones celestiales delante de todo el mundo en lo alto de la tierra sagrada de Marijoa. Este acto muestra que, aunque está jubilado, Garp cree en su propio poder y reputación, lo que le permite sus excentricidades. Y lo más importante, la decisión de Garp de acabar con Barba Negra y salvar a Kobe sin la aprobación de los marines demuestra que es un ejército de un solo hombre. Zarpa hacia el cuartel general del G-14 para recoger a su segundo hijo Helmepo, donde juntos podrán rescatar a su verdadero heredero Kobe, yendo directamente a la isla pirata. Garp no va a repetir el error con Ace, ahora está tomando cartas en el asunto. Garp representa el mayor desafío para Barba Negra, que tiene ventaja sobre los usuarios de frutas del diablo, pero contra un maestro del haki del alma como Garp no es más que otra porquería. Si te gustó el video, asegúrate de no perderte otro video de One Piece.